Cuando una ballena jorobada de 60 toneladas en apuros se acercó a su equipo de buceo, el líder de la expedición ordenó a todos mantenerse alejados de la criatura potencialmente mortal. James Harrington, buzo con 23 años de experiencia, percibió algo diferente en el comportamiento de la ballena y tomó una decisión que desafió todos los protocolos de seguridad. La respuesta de la criatura gigante dejó a los científicos marinos cuestionando todo lo que sabían. El vasto océano guarda muchos secretos. Para James Harrington, un buzo veterano de 47 años con 23 años de experiencia, explorando sus profundidades, esos secretos se habían convertido en compañeros familiares. Había encontrado criaturas tanto aterradoras como hermosas, navegado por corrientes submarinas traicioneras y presenciado vistas que pocos humanos jamás verían. Después de más de 2 décadas bajo las olas, James creía haberlo visto todo. Hasta ese día. Comenzó como un estudio comercial rutinario. James y su equipo estaban recolectando datos sobre el terreno submarino cuando su equipo detectó patrones de movimiento inusuales cerca. Al principio, lo descartaron como actividad marina normal. Quizás un banco de peces o corrientes oceánicas interactuando con el fondo marino. Pero entonces los movimientos se volvieron más distintos, más intencionados. A través del agua turbia de color verde azulado, aproximadamente a 200 pies de distancia, divisaron algo masivo. Una ballena jorobada, uno de los gigantes amables del océano, pero no se estaba comportando normalmente. En lugar de los movimientos fluidos y elegantes típicos de estas magníficas criaturas, esta ballena se agitaba erráticamente. Su enorme cuerpo se retorcía y giraba en patrones antinaturales que inmediatamente señalaron angustia a los experimentados buzos. Aún más alarmantes eran los sonidos. Llamados inquietantes y desesperados penetraban su equipo de buceo. Vocalizaciones tan poderosas que los buzos podían sentir las vibraciones a través del agua. El equipo intercambió miradas preocupadas. Algo estaba muy mal. El líder de la expedición evaluó rápidamente la situación. Las ballenas jorobadas típicamente evitaban el contacto humano, manteniendo una distancia segura de los buzos. Esta, sin embargo, se movía deliberadamente hacia ellos. El líder levantó su mano, señalando a todos que mantuvieran la posición. Les recordó a través de su sistema de comunicación que, a pesar de ser generalmente pacíficas, una criatura agitada de 60 toneladas podría matarlos involuntariamente con un solo movimiento. El enfoque más seguro era permanecer perfectamente quietos y dejar que la ballena pasara. Pero James sentía algo diferente. Había algo en los movimientos de la ballena, algo en esos llamados inquietantes que le parecían deliberados. No era agresión lo que percibía, era comunicación. 2 décadas en el océano le habían dado a James una intuición sobre la vida marina que iba más allá del entrenamiento formal o la comprensión científica. Sentía, en lo más profundo de su ser, que esta ballena estaba tratando de decirles algo. El equipo observó en tenso silencio, mientras la criatura masiva continuaba su aproximación. El líder de la expedición repitió su orden de quedarse quietos. Los protocolos de seguridad eran claros sobre encuentros con mamíferos marinos en apuros: mantener la distancia, evitar movimientos repentinos y nunca acercarse. James dudó. A lo largo de su carrera, siempre había sido quien seguía las reglas meticulosamente. Su cautela lo había mantenido vivo en un entorno que no mostraba misericordia con los descuidados. Pero algo sobre esta situación se sentía diferente. La ballena podría haberlos evitado fácilmente. En cambio, los estaba buscando deliberadamente. Tomando una decisión que podría costarle su trabajo, o peor, su vida, James rompió la formación.
Ignorando las señales urgentes de sus colegas para que regresara, nadó lentamente hacia la criatura masiva. Su equipo observaba horrorizado, seguros de que estaban a punto de presenciar una tragedia. Mientras James se acercaba, los movimientos erráticos de la ballena cambiaron. El agitarse disminuyó, luego se detuvo por completo. La criatura se quedó inquietantemente quieta, suspendida en el vacío azul, su enorme ojo siguiendo a James con una inteligencia que envió escalofríos por su cuerpo. Estaba esperando, observando. No había agresión en su postura, solo lo que James solo podía describir como esperanza. Al acercarse más, la razón de la angustia de la ballena se hizo dolorosamente clara. El magnífico animal estaba irremediablemente enredado en redes fantasma, equipos de pesca abandonados que reclamaban innumerables vidas marinas cada año. Las gruesas cuerdas de nylon envolvían el cuerpo masivo de la ballena en múltiples lugares, cortando su piel. Algunas secciones se habían tensado tanto que se estaban incrustando en la carne de la ballena, probablemente causando un dolor insoportable con cada movimiento. James sintió una oleada de ira por la negligencia de la humanidad, seguida de determinación. La ballena necesitaba ayuda y, de alguna manera, contra toda lógica, había buscado esa ayuda de los humanos, la misma especie responsable de su sufrimiento. Con movimientos cuidadosos y deliberados, James recuperó su cuchillo de buceo. La ballena lo observaba permaneciendo inquietantemente quieta, como si entendiera que el movimiento solo empeoraría su situación. James comenzó a cortar la gruesa red, su cuchillo pareciendo lastimosamente pequeño contra el enredo masivo. El trabajo fue minucioso y peligroso. Un movimiento en falso podría asustar a la ballena o hacer que James se cortara en el entorno submarino. Durante casi una hora, trabajó metódicamente, emergiendo 2 veces para obtener tanques de oxígeno frescos, mientras la ballena esperaba pacientemente abajo. Su equipo observaba desde la distancia, listos para intervenir si era necesario, su miedo inicial cediendo gradualmente a un asombro cauteloso ante lo que estaban presenciando. Cuando James finalmente cortó la última sección de la red, la ballena permaneció inmóvil durante varios largos momentos. Luego se estremeció, casi imperceptiblemente al principio, luego más notablemente, como si estuviera probando su recién encontrada libertad. La criatura masiva comenzó a moverse lentamente, rodeando a James una vez en un arco amplio y deliberado. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, el pequeño Bunny humano y el gigante de las profundidades. Había algo en ese intercambio que desafiaba la explicación, una conexión que trascendía las especies. Luego, con un poderoso impulso de su cola, la ballena desapareció en las profundidades, dejando solo agua arremolinada y fragmentos flotantes de red detrás. Al regresar al barco, James enfrentó las consecuencias de sus acciones. El líder de la expedición estaba furioso, dándole una conferencia sobre violaciones de protocolo y el peligro potencial en el que se había puesto a sí mismo y al equipo. Probablemente habría acción disciplinaria, quizás incluso una revisión de su certificación. Pero el metraje capturado en la cámara de buceo de James silenció la mayoría de las críticas. Lo que habían presenciado era extraordinario. Un animal salvaje buscando deliberadamente asistencia humana y luego exhibiendo lo que solo podría describirse como gratitud. En cuestión de semanas, el incidente se convirtió en solo otra historia en la larga carrera de James. Notable, sí, pero finalmente archivada con las innumerables otras experiencias acumuladas durante 2 décadas en el océano. El mismo James pensó poco más en ello.
orgulloso de ayudar a la ballena, pero sin esperar que el encuentro tuviera mayor significado. 6 meses después, James regresó a las mismas aguas con un equipo más pequeño. Estaban realizando trabajo de seguimiento para el estudio original, monitoreando cambios en el paisaje submarino a lo largo del tiempo. El día había sido sin incidentes, mediciones rutinarias, documentación estándar, nada fuera de lo ordinario, hasta que algo salió catastróficamente mal. A casi 90 pies bajo la superficie, el regulador de oxígeno primario de James falló sin advertencia. En un momento estaba respirando normalmente, al siguiente estaba luchando por aire. Los buzos experimentados están entrenados para tales emergencias y James inmediatamente cambió a su sistema de respaldo, que se activó según lo diseñado. Pero su alivio fue de corta duración. En minutos, el sistema de respaldo comenzó a mostrar señales de advertencia de falla también. El manómetro fluctuaba erráticamente, indicando problemas que podrían llevar a una falla completa del sistema. Con oxígeno de reserva limitado y su equipo trabajando en otra parte del área de estudio, James no tuvo más remedio que comenzar un ascenso cuidadoso. Ascender desde la profundidad nunca es un simple asunto de nadar directamente hacia arriba. El cuerpo humano absorbe gases comprimidos mientras está bajo el agua, y emerger demasiado rápido puede hacer que esos gases formen burbujas potencialmente fatales en el torrente sanguíneo. Enfermedad por descompresión, comúnmente conocida como la enfermedad del buzo. James sabía que necesitaba ascender lentamente, con paradas de descompresión adecuadas a pesar de su equipo fallando. A 70 pies el sistema de respaldo falló por completo. De repente James no tenía suministro de oxígeno funcionando. Podía sentir el pánico tratando de apoderarse mientras sus pulmones ardían por aire. Luchó contra el instinto de apresurarse a la superficie, sabiendo que eso probablemente lo mataría. La privación de oxígeno comenzó a nublar su juicio mientras luchaba hacia arriba. Su equipo de buceo lastrado hacía el ascenso dolorosamente lento mientras la oscuridad se arrastraba en su visión. James se dio cuenta con terrible claridad que podría no lograrlo. A esta profundidad, sin equipo funcionando y sin miembros del equipo cerca, sus posibilidades eran escasas. Mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse, pensó que detectaba movimiento debajo de él. Algo grande desplazando agua. Su cerebro privado de oxígeno luchaba por darle sentido a lo que estaba sucediendo. Una forma masiva apareció, moviéndose con propósito a través del azul. Al principio, James pensó que su mente privada de oxígeno estaba alucinando. Pero a medida que la forma se acercaba, la reconoció. La misma ballena jorobada de meses antes, identificable por el patrón distintivo de cicatrices en su costado donde las redes fantasma habían cortado más profundo. ¿Qué estaba pasando? ¿Podría ser posiblemente la misma ballena? Y aunque lo fuera, ¿cuáles eran las probabilidades de encontrarla nuevamente en la inmensidad del océano? La ballena se posicionó debajo de James y comenzó a moverse hacia arriba, empujándolo deliberadamente hacia la superficie. Con una suavidad asombrosa, considerando su enorme tamaño y fuerza, la ballena controló su ascenso. Aún más notablemente, disminuyó en profundidades cruciales, como si comprendiera la necesidad de paradas de descompresión para prevenir la enfermedad del buzo. Cuando rompieron la superficie juntos, James jadeó por aire, llenando sus pulmones ardientes. La ballena permaneció cerca, ocasionalmente empujándolo con su cabeza masiva para mantenerlo a flote. Durante 20 agonizantes minutos, hasta que su equipo finalmente lo localizó, la ballena se quedó con James, asegurándose de que permaneciera en la superficie. El comportamiento de la ballena desafió la comprensión científica.
no solo había reconocido a James meses después de su breve encuentro, sino que también había demostrado conocimiento de la fisiología humana que sugería una inteligencia notable. Entendía que los humanos necesitaban respirar aire, que no podían sobrevivir bajo el agua sin equipo, e incluso parecía comprender los peligros de ascender demasiado rápido desde la profundidad. El metraje de la cámara de James transformó la comprensión científica de la cognición de las ballenas y provocó un intenso debate en círculos de biología marina. Cambió la forma en que los humanos veían a estos gigantes del océano, no solo como animales inteligentes, sino como seres capaces de memoria, gratitud y quizás incluso una comprensión moral que trascendía las fronteras de las especies. Para James, la experiencia fue humillante. Después de 23 años de creer que entendía el océano y sus criaturas, se dio cuenta de cuánto permanecía desconocido. La ballena Ma había salvado su vida, devolviendo una deuda que ninguno de los dos podría haber articulado. Fue un profundo recordatorio de que bajo las olas existe un mundo de inteligencia y emoción que los humanos apenas habían comenzado a comprender. ¿Qué otras capacidades notables podrían poseer estos gigantes del océano? ¿Y qué responsabilidad tenemos de proteger a seres capaces de tal comprensión extraordinaria? ¿Y tú? ¿Arriesgarías tu vida para salvar a otra criatura, sabiendo que podrían algún día devolver el favor de maneras que nunca podrías imaginar?